Buenas a todos y todas. Continuando con el tema de la clase que hemos podido ver debido a la sucesión de festivos que hemos tenido, esto es con el factor territorial de competencia. Una vez visto los factores de cuantía y nos adentramos en el estudio del factor territorial de competencia. Esto es determinar cómo los procesos que son presentados corresponden a un juez de determinado lugar. Tal como lo anunciamos en la clase, es posible que varios de estos factores se combinen en un momento determinado a efectos de determinar cuál es el juez que corresponde. Desde esa perspectiva, pues el factor de competencia cumple una serie de finalidades entre las cuales pues, podríamos destacar ese acercamiento de la justicia a las personas o el acercamiento, como diría Carneluti, pues el acercamiento del juez al litigio. De tal manera que se trata de brindarle facilidades a las personas que tienen ciertos conflictos, de manera que podamos integrarlos a un proceso determinado, en este caso a una zona territorial determinada. A veces les decía, no basta simplemente con conocer quién sería el juez competente en razón de la cuantía, es decir, del costo de la pretensión o el valor de la pretensión, pues sin duda alguna ello nos implicaría preguntarnos si por el factor de la cuantía corresponde a un juez de calidad circuito o calidad municipal, a cuál de los tantos jueces que existe en el país podría conocer ese proceso. Y entonces el factor territorial viene a darnos esa respuesta. Ello ocurre en razón de una serie de criterios que conocemos como fueros. Por eso ustedes van a notar que cuando en la diapositiva me refiero al factor territorial, empiezo a hacer mención a unos fueros o foros, como lo llaman algunos otros autores, que no es más que aquellos caracteres o criterios que determinan cierto grado de territorialidad, por así decirlo, o la manera como se asocia ese proceso a un determinado criterio. En general, la teoría maneja dos grandes fueros, que son el fuero general o domiciliario, como lo llamamos, y el fuero real. Sin embargo, también se han hecho algunas derivaciones de estos fueros o foros y tenemos, por ejemplo, el fuero contractual, que es una especie de derivación del fuero general, en el que se plantea el conocimiento del litigio cuando la ley lo permite al lugar donde se celebran los negocios jurídicos. Por eso ustedes observan de que el número 3, el fuero contractual, está asociado a ese tipo de procesos que están referidos a negocios jurídicos. Entonces, la ley determina cuál es el juez de qué parte del país o de qué parte del territorio al que le corresponde determinado proceso, de acuerdo con el factor territorial. Entonces, tendríamos, por ejemplo, que el factor cuantía nos determina el nivel, por decirlo así, de juez al que le corresponde la causa. Esto es, si se trata de un proceso de mínima cuantía, entonces le corresponde al juez municipal. Si se trata de un proceso de menor cuantía, entonces le corresponde a ese juez municipal, pero ya en un carácter de doble instancia, mientras que el de mínima cuantía le corresponde a ese mismo juez municipal en materia civil, pero en única instancia. Mientras que si se trata de una pretensión,
que oscila en el criterio salarial que establece el artículo 25 del Código General del Proceso sobre las mayores cuantías, esto es, excede los 150 millones de pesos, teniendo en cuenta que el salario mínimo está alrededor de 1 millón de pesos. Entonces, si excede los 150 millones de pesos, que son 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces le corresponde ya al juez del circuito. Pero el factor territorial nos va a determinar a cuál de los jueces del circuito distribuidos en todo el país le correspondería esa causa que ya determinamos por el criterio de la cuantía o por el criterio de la materia, según el caso. Entonces, este factor territorial nosotros lo vamos a encontrar contemplado en el artículo 28 del Código General del Proceso y establece el primero de los fueros o fuero general como se conoce, llamado fuero general o domiciliario, es decir, el primer criterio que el que va a presentar una demanda debe tener en cuenta. Ahora bien, debemos tener en cuenta, y lo hago a modo de paréntesis, de que cuando nosotros hablamos en procedimiento del factor territorial, no siempre corresponde a la división política que tenemos en el país, político-administrativo, es decir, a los 32 departamentos, a los 1000 y pico de municipios que el país tiene. No, es posible que encontremos situaciones territoriales en las cuales un juez que se encuentra ubicado en determinado departamento conozca asuntos de otro departamento. Un ejemplo que nosotros tenemos claros en el evento es, por ejemplo, las causas que ocurren en el Amazonas, ¿cierto? Allá existen los jueces municipales, creo que los jueces del circuito, pero no existe tribunal. Y el superior en el Tribunal del Amazonas, por ejemplo, el de los jueces del Amazonas, es el Tribunal de Bogotá o de Cundinamarca. Y en ese sentido, pues, sin duda alguna, los jueces que se encuentran ubicados en Cundinamarca o en Bogotá, básicamente, terminan conociendo causas que son del territorio del Amazonas. Y por eso les digo que a veces no coincide el mapa de la división política con la distribución del factor territorial en el país. Ahora, cierro paréntesis, volviendo al artículo 28, que es una de las normas quizás más extensas del Código General del Proceso, ustedes van a notar que el factor territorial o la competencia territorial está distribuida alrededor de unos 14 numerales que nos colocan una serie de situaciones y nos dicen qué tipo o cuál es el juez que le corresponde y cuál es el criterio básicamente a aplicarse. Y les decía que el primer numeral, que es el domiciliario, establece que, salvo una normas o disposiciones legales en contrario, es decir, parte de una cláusula general que cobija una cantidad de situaciones, por decirlo de alguna manera, la norma nos está diciendo, salvo lo contemplado en los siguientes 13 numerales, los procesos contenciosos serán de competencia del juez del domicilio del demandado. Es decir, cuando el proceso que se pretende conocer no está contemplado su circunstancia de conocimiento territorial en ninguno de los otros 13 numerales del artículo 28, entonces debemos determinar que el juez que debe conocer ese proceso en particular o esa causa en particular o esa demanda debe ser el juez del domicilio del demandado.
Entonces, es una especie de norma general que nos establece el Código General del Proceso de tal manera que no nos permita decir que hay una causa que no es conocida por ningún juez del país. De tal modo que cuando una persona presenta una demanda de carácter contencioso, cuando una persona presenta el proceso y no hay una norma distinta que determine un lugar distinto del conocimiento, entonces se debe convocar a la persona en su domicilio y la razón es elemental, pues sin duda alguna esta persona no sabe que la están demandando y lo más natural es que se le pueda hacer fácil defenderse. Sería bastante complicado ya para una persona que tenga que soportar una demanda, tenerla que soportar en cualquier lugar que decida el demandante, de tal manera que el demandante sabe que su demandado no tiene, por ejemplo, todos los recursos y si vive aquí en la ciudad de Medellín, pues sin duda alguna lo va a demandar en el otro extremo del país para que esa persona tenga menos posibilidades de defenderse. Entonces, cuidando el código o la ley, cuidando esas maniobras que atentan contra el derecho de defensa, establece una regla general y le dice al demandante, usted quiere demandar a una persona, esa persona no sabe que usted la va a demandar y por lo tanto vamos a acercarle al juez a esa persona, hacerle el derecho de defensa mucho más fácil. Ahora, una persona puede estar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, el artículo 76 del Código Civil establece básicamente que el domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Así lo destaca el maestro Arturo Valencia Sea, es decir, es la forma de relacionar a las personas con un lugar determinado, pero sin embargo, el código cuidándose de que puedan existir personas que se encuentren en diferentes situaciones. La primera es que esta persona que yo quiero demandar y que está envuelta en la cláusula general o domicilio, en el fuero general o criterio general de domicilio, puede que tenga varios domicilios. Ejemplo, puede que esta persona trabaje en la ciudad de Medellín, pero que se encuentre ubicado con su familia en Santa Fe de Antioquia. Entonces, la norma dice, cuando esta persona tiene varios domicilios, entonces el demandante no lo demanda en cualquier parte del país, no, lo demanda en cualquiera de los dos domicilios. Pero como quiera que se le va a hacer de igual manera fácil el acceso a esta persona, la norma le dice al demandante, usted lo va a demandar en el domicilio que tiene su demandado, pero como este tiene varios, entonces usted va a demandarlo en el domicilio, en cualquiera de los dos domicilios o en cualquiera de los domicilios que esta persona tiene. De tal manera que no desaparece la cláusula general de demandarse en el domicilio, sino que le da la posibilidad al demandante de que pueda demandarlo en cualquiera de los que el demandado tenga. Ahora, el concepto de partes, que lo vamos a ver una vez concurramos a los requisitos de la demanda, el concepto de partes a veces resulta ser plural, de tal manera que si bien nosotros acogemos como criterio general en que en todos los procesos, cualquiera que ello sea, salvo el de jurisdicción voluntaria, con algunas salvedades, siempre van a existir dos partes enfrentándose, esto es la parte demandante y la parte demandada. Es posible que la parte demandada, y también puede ocurrir en la parte demandante, pero para el efecto de la explicación, es posible que la parte demandada esté compuesta por varias personas. Y resulta que todas las personas, digamos, vamos a demandar a Pedro, a Juan, a Miguel, y resulta que los tres trabajan y viven en lugares distintos.
y los tres, digamos, tienen diversos domicilios. Pues por supuesto que el demandante no podría decir, bueno, voy a presentar una demanda contra Juan en el domicilio de Juan, voy a presentar otra contra Pedro en el domicilio de Pedro, voy a presentar otra en el domicilio de Miguel, en otra demanda, y entonces, siendo la misma causa que va a demandar a los tres, digamos que los tres celebran un contrato, cualquiera que sea, hay un incumplimiento general, ¿cierto? Y entonces, digamos, no existe esa cláusula contractual de la responsabilidad civil extracontractual, algunos de ellos fallan y, por supuesto, llegan a la determinación de que hay que demandarlos a varios. Entonces, dice la norma, en este caso, si son varios los demandados y ellos tienen domicilios distintos, se aplica la misma regla de como si fuera un solo demandado, pero con varios domicilios, de tal manera que va a quedar siempre a elección del demandante cuando concurra estas circunstancias. Siempre va a quedar que el demandante es el que debe decidir en qué lugar o sitio de los domicilios que tienen los demandados van a presentar la demanda. Ahora bien, el artículo 84 del Código Civil también da la posibilidad de que una persona carezca de domicilio, pero aún careciendo de domicilio, tiene su residencia en el país. Entonces, la norma lo que nos señala es que cuando una persona no tiene domicilio, pero sí tiene residencia, entonces quien debe conocer básicamente el proceso o la causa es el juez de la residencia del demandado. Básicamente uno diría el del domicilio o la residencia del demandado como cláusula general. Ahora, pero puede ser que se trate de una persona que estaba de tránsito por el país, no tiene ni residencia ni tampoco tiene domicilio en el país y no se conoce el lugar donde vive en el extranjero, digamos. Entonces, en ese sentido, la norma le permite que el demandante, como no puede ir a demandar porque no sabe de dónde es la persona o dónde tiene su domicilio la persona, lo desconoce y desconoce su residencia, entonces la competencia para presentar la demanda será del juez del domicilio o de la residencia del demandante. Pues sin lugar a dudas pueden existir personas, tanto demandantes como demandados, que tengan una u otra cosa o que no tengan ninguna. Entonces, en ese sentido, pues se debe presentar la demanda dentro del domicilio o la residencia del demandante cuando el demandado carece de domicilio y carece de residencia en el país. Es decir, nosotros estaríamos ubicados en este punto del mapa conceptual que trato de elaborarles allí. El numeral segundo del artículo 28 establece en dos párrafos lo que nosotros pudiéramos llamar competencia territorial en algunos procesos de familia. Y en ese sentido, pues, el primer párrafo determina que en los procesos de alimento, en los procesos de nulidad de matrimonio civil y divorcio, en la cesación de efectos civiles, en la separación de cuerpos y de bienes, en la declaración de existencia de unidad marital de hecho, en la liquidación de bienes vinculados a los procesos antes mencionados y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a los procesos o a la nulidad del matrimonio católico, dice, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve. Ahora bien, si tenemos en cuenta esta disposición, nosotros debemos inferir que este factor de competencia o estos procesos mencionados conciernen a relaciones de familia en primer lugar. Y por lo tanto, cuando el código dice domicilio común anterior, se refiere al que tuvieron las partes con anterioridad
al problema que originó cualquiera de los juicios mencionados. Esto es, cualquiera que haya originado, por ejemplo, la nulidad o el divorcio del matrimonio civil, la separación de bienes, la liquidación de la sociedad conyugal, cualquiera de esos domicilios o de esos procesos que se inicie, debe tenerse presente cuál era el domicilio común a las partes. Ahora, si ustedes observan, la norma no dice y se demandará siempre en el domicilio común de las partes. No, dice también será competente. Lo que nos lleva a la regla principal del número 1, es decir, si usted quiere demandar en el domicilio o nuevo domicilio del demandado, lo puede hacer. Pero si usted conserva el domicilio común que tenían siendo casados o estando vinculados a través de matrimonio católico o habiendo celebrado cualquiera de las situaciones del matrimonio, entonces usted lo que la norma le dice es, si usted conserva el domicilio común a la relación de familia, aún así cuando su consorte no lo conserve, entonces usted puede demandar en el domicilio común. Si usted no lo conserva, pues deberá demandarlo en el domicilio del demandado, porque se aplicaría la regla general. Es decir, unas personas, por ejemplo, se casan en la ciudad de Barranquilla y duran viviendo en la ciudad de Barranquilla X tiempo. Pero, originado el problema, uno de los consortes se va para Montería y otro consorte se va para Cartagena. Pues sin lugar a dudas, en ese ejemplo, si se llega a demandar el divorcio, no se podría demandar en Barranquilla porque ninguno de los dos consortes ya vive en Barranquilla. El ideal es que se demande en el domicilio del demandado. Si lo demanda el que está en Cartagena, pues lo deberá demandar en el domicilio en Montería, y si es a la inversa, pues el de Montería deberá demandarlo en Cartagena porque se aplica la regla general. Pero si en la eventualidad en que, existiendo el matrimonio, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, solo uno de los consortes vive en Cartagena, el que quedó en Barranquilla puede demandarlo también en la ciudad de Barranquilla. Puede demandar el divorcio o la separación o la nulidad o la liquidación de la sociedad conyugal. Podrá demandarla en la ciudad de Barranquilla porque él conserva el domicilio común. Y por lo tanto, como conserva el domicilio común, entonces puede demandarlo, que es lo que nos está diciendo el numeral segundo. Ahora, hay una razón de ser de esta cláusula, ¿no? Y una de ellas, y es de vital importancia, es que, por ejemplo, es posible que los bienes que hayan adquirido se encuentren en el domicilio común que tuvieron. O las pruebas que existan que permitan al juez tomar la determinación se encuentren en el mismo domicilio común a las partes. Pero, ojo, siempre debemos tener claro, para demandar en el domicilio común en procesos de familia, debe por lo menos uno de los consortes mantenerlo vigente. Si por el contrario ninguno de los dos ya tiene el domicilio común, por lo tanto, deberá siempre demandarse en el domicilio del demandado porque se acudiría a la regla general, aun siendo el proceso de divorcio, aun siendo el proceso de separación de bienes, aun siendo el proceso de nulidad o liquidación. Ahora, al decir también la norma, pues realmente ocasiona lo que en la teoría procesal conocemos como domicilio concurrente o domicilio por elección. Es decir, Pedro y Juana se casan en la ciudad de Barranquilla. Uno de ellos, al separarse, se va para la ciudad de Bogotá. Juana, digamos, queda en la ciudad de Barranquilla. La norma no le impone la obligación de demandar en el domicilio común, sino que la norma le dice, también usted podrá demandar en el domicilio común,
Pero Juana dice, yo no quiero demandar en el domicilio común. Entonces la norma le contestaría diciendo, como usted tenía la posibilidad de demandar en el domicilio común, pero no lo ha hecho, y este proceso se trata de un proceso contencioso, y por lo tanto, al tratarse de un proceso contencioso, usted me debe acudir a la regla primera, que dice, salvo norma en contrario, como ya la norma en contrario cabía, usted no le hace uso, que es el numeral primero el inciso primero del numeral 2, como usted no va a hacer uso de esa norma especial que le permite a usted demandar en el domicilio común, entonces dice usted debe demandar en la ciudad de Bogotá, que es el nuevo domicilio del demandado. Ahora, si el domicilio del demandado también es Barranquilla, pues sin duda alguna ya hay una confusión de domicilio en el cual existe un domicilio común y un segundo domicilio del demandado, que es el mismo, y entonces no habría ningún problema en demandar en cualquiera de las dos ciudades. Ahora bien, el inciso segundo de esa disposición nos establece que en los procesos de alimento, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, la custodia, el cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a los procesos que acabamos de mencionar, conocerá de estos procesos aquel en los que el niño, la niña o el adolescente sea demandante o demandado. La competencia corresponderá entonces en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel. Es decir, en este tipo de procesos en los cuales se demandan situaciones que tienen que ver con los menores de edad, niños, niñas o adolescentes, dependerá si quién está siendo demandado. ¿Sí? Si está siendo demandado, por ejemplo, el padre, pero el padre es el que tiene al menor de edad y tiene un domicilio determinado, ¿cierto? Entonces, el juez competente en esta ocasión no es también, sino de manera privativa, es decir, de manera preferencial y por encima del fuero general, lo será el juez donde se encuentre el menor. Es decir, lo que nosotros podríamos concurrir es que en los procesos de alimentos, en los procesos en los que se regulan visitas, en los procesos en los cuales haya impugnación de la paternidad o maternidad, en los que se refieran a la custodia o cuidado personal de los menores, en los de la suspensión pérdida de la patria potestad, quien conoce el proceso de manera preferente y por encima de cualquiera de los otros factores es aquel del domicilio del menor. Si quien demanda, por ejemplo, la madre, es la que tiene el menor y ella tiene un domicilio distinto al del padre que está siendo demandado, pues la demanda la va a presentar en el lugar donde ella se encuentra, siempre y cuando el menor se encuentre allí con ella también. Si se demanda el padre y el padre es el que tiene el menor o viceversa, entonces el padre tiene el menor en un domicilio distinto al del demandante. Aún así, entonces se seguirá de que el juez que conoce el proceso es el juez donde se encuentra el menor, siempre el juez donde se encuentra el menor. Ejemplo, Carlos y Ana se divorcian. Posteriormente, Carlos busca la pérdida de la patria potestad del menor, pero él tenía el menor de edad en su momento en su poder, entonces para demandar a Juana, inmediatamente debe demandarlo en el lugar donde se encuentra el menor. Si por el contrario Juana es la que tiene el menor,
entonces Carlos le tocará demandarlo en el domicilio donde se encuentra el menor en manos de Juana, si se trata de un domicilio distinto. Entonces siempre va a seguir esa regla, para que lo tengamos claros. Bien, el numeral tercero nos hace alusión a lo que nosotros conocemos como procesos originados en negocios jurídicos o en títulos ejecutivos. Y dicha disposición nos dice que en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, es también competente el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Y nos indica: la estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita. A ver, aquí hay dos cosas importantes. La primera, hay algunos autores que hacen referencia a títulos valores, y no, la norma se refiere a títulos ejecutivos, más allá de que una de los posibles títulos ejecutivos sea un título valor, pero debemos hacer la aclaración porque realmente no está restringida a los títulos valores. Todo título valor es un título ejecutivo, pero no todo título ejecutivo es un título valor. Yo puedo tener un título ejecutivo, por ejemplo, en una conciliación, puedo tener un título ejecutivo en un contrato en el cual se pactaron obligaciones dinerarias, puedo tener título ejecutivo en una letra de cambio, un cheque o un pagaré. Y todos en su conjunto serían títulos ejecutivos, pero no serían todos títulos valores. Entonces, en ese sentido, la norma hace referencia a títulos ejecutivos y no simplemente los restringe a títulos valores. Y esto se los digo para cuando hagan lectura de algunos títulos, por ejemplo en la obra del doctor Jorge Parra Benítez, pues tengamos presente de que el doctor Parra Benítez pues rotula ese aspecto como títulos valores simplemente, apartándolo de los títulos ejecutivos en un carácter más general. Ahora bien, en virtud de esta norma, todos aquellos procesos que involucren negocios jurídicos o que involucren títulos ejecutivos, volvemos ya no a la lectura de competencia territorial preferente o prevalente o privativa, como la llama el código, sino que volvemos también a ese fuero concurrente de domicilio. De tal manera que la norma cuando ustedes la leen, nos dice, es también competente, y esa palabra es también competente es clave para distinguir cuando estamos en una competencia privativa y cuando estamos en una competencia concurrente. Es decir, cuando nos dice es también, nos está diciendo, usted puede aplicar la regla general o puede aplicar la regla del numeral tercero especial cuando se trate de procesos de negocios jurídicos o que involucren títulos ejecutivos, con una salvedad que vamos a mirar en el proceso ejecutivo. Entonces, aquí hay algo importante, porque es que cuando nosotros vamos al artículo 85 del Código Civil, el artículo 85 del Código Civil quedaría modificado por esta norma del Código General. El artículo 85 del Código Civil nos dice: se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato. Y resulta que en el concepto de negocio jurídico, que como ustedes lo vieron en sus nociones de contrato, también uno de los tipos de negocios jurídicos o convenciones es el contrato. Y siendo el contrato un negocio jurídico, la norma del Código General del Proceso restringió en una buena parte esa cláusula contractual judicial o ese fuero contractual que nosotros debemos hablar. Entonces, ese fuero contractual
lo restringió solo al lugar del cumplimiento de las obligaciones, de tal manera que la norma nos está diciendo toda estipulación en el contrato que diga cuál debe ser el lugar para demandar las obligaciones que se generen allí, dice, se entiende por no escritas. Nos está diciendo, por ejemplo, que si A y B celebran un negocio jurídico y el lugar de cumplimiento lo colocan en Barranquilla, pero una cláusula del contrato dice que cualquier controversia que surja entre ellos entonces se debe demandar en Medellín, la norma nos estaría restringiendo a decir, no es cierto, el Código Civil autoriza ese aspecto, pero en materia de competencia judicial, el Código General del Proceso se la restringe solo al lugar del cumplimiento de las obligaciones y el proceso debe ser demandado en Barranquilla o en el domicilio de alguno del demandado. De tal manera que esa cláusula que dice en el contrato del ejemplo que acabamos de colocar, que se pueden demandar el negocio jurídico también en la ciudad de Medellín, la norma dice se entiende por no escrita. Bueno, en el proceso ejecutivo nosotros debemos distinguir si se trata de un proceso ejecutivo quirografario o singular o con acción personal, como nosotros lo queramos denominar, y si se trata de un proceso ejecutivo hipotecario. Por una razón, si se trata de un proceso ejecutivo singular, quirografario, por lo tanto hay la obligación de cumplir una obligación o pagar una obligación, según el numeral tercero, se podría demandar esa obligación en el lugar donde se debe hacer el pago o donde se debe aplicar el pago. Pero si se trata de un proceso ejecutivo en el cual media una hipoteca, entonces nosotros tenemos que irnos al numeral 7. Y a pesar de que la norma del numeral tercero nos está diciendo también se puede demandar en el lugar del cumplimiento de las obligaciones, por razón de la hipoteca, la norma estableció una competencia privativa. Es decir, que siempre que medie una competencia privativa, deberá preferirse por encima de las competencias generales o establecidas en los demás numerales. De tal manera que, siendo un proceso ejecutivo el hipotecario, y donde se tiene que pagar una obligación en un lugar determinado, no importa si el lugar de pagar la obligación es la ciudad de Medellín, no importa si el lugar de pagar la obligación es la ciudad de Barranquilla. Si el bien inmueble se encontrase en Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, el juez competente para conocer de este proceso privativamente, entonces será el juez de Santa Fe de Antioquia, que es donde se encuentra el bien hipotecado. ¿Por qué? Porque esa sería competencia prevalente. Entonces siempre nosotros vamos a distinguir cuando el código nos dice que hay competencia prevalente y cuando nos dice que hay competencia concurrente. Si la competencia concurrente se cruza o se choca, como en este caso, con la competencia privativa, va a ser determinante la competencia privativa. De tal manera que, siendo un proceso ejecutivo donde media un negocio jurídico, donde existe la obligación de pagar una suma de dinero o cumplir una obligación en un lugar determinado, si el bien no se encuentra en ese mismo lugar, entonces debe ser el juez competente el lugar donde se encuentra el bien hipotecado, en este caso, por razón de la hipoteca, que es una competencia preferente o prevalente, junto con otras acciones reales que vamos a mirar en el numeral séptimo cuando lo veamos. Ahora bien, volviendo al artículo 85, pues nos preguntaremos, bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual el legislador quiso que en materia de negocios jurídicos no fuera el fuero contractual, aquel que pacten las partes, el fuero que determine el domicilio para hacer conocido el proceso en caso de alguna controversia o desaveniencia? Pues la razón tiene o busca, en mi criterio, casi que justificadamente, y aparte de eso, diría yo fallidamente, porque no evita el problema que intenta proteger, es la de buscar un mayor equilibrio e igualdad dentro de los procesos civiles.
ya que la preponderancia del poder económico pues se ve reflejada siempre dentro de los negocios jurídicos, en las cuales, por ejemplo, empresas con gran capital al contratar pactan como domicilios para asuntos judiciales correspondiente al de la sede principal, mientras que la persona que está contratando en el lugar donde se encuentra, no se encuentra la zona principal de la empresa. Y en ese sentido, pues la empresa diría, pactamos Bogotá y resulta que está contratando con una persona que no tiene la capacidad para defenderse en la ciudad de Bogotá. Y en ese sentido, pues la corte, la ley trata de quitarle ese desequilibrio que pueda existir en los contratos y dice, sí, yo le permito que el proceso sea conocido en razón del fuero contractual, pero solo en aquel aspecto en el lugar del cumplimiento de la obligación. Los demás aspectos se encuentran por no escrito. Sin embargo, ese desequilibrio a veces pareciera no romperse tanto porque sin lugar a dudas le deja en libertad a las partes contratantes de que puedan acordar un fuero contractual como fuero del cumplimiento de las obligaciones, el mismo fuero que hubiesen ellos contratado como fuero contractual. Entonces, no es que se proteja tanto a la parte que se quiere proteger en el negocio, por ejemplo. Bien, finalizamos este audio para que puedan escuchar esta clase. En un segundo audio vamos a continuar con la explicación del artículo 28.